Que Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Como siempre, es un gran gusto saludarlos, esperando que todos estén muy bien donde quiera que se encuentren. El día de hoy les comparto este nuevo tema, siempre de la serie de Israel, que he denominado Justicia Divina versus Justicia Humana. Y de ello les comparto lo siguiente. En Romanos 10, que es lo que vamos a estar analizando en estos días, igual que en Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33, el tema central es la responsabilidad del ser humano. Ya vimos que Dios es soberano, por lo que es el ser humano el que tiene la libertad. No es Dios el que decide, es el ser humano el que tiene la libertad de escoger entre el camino de la fe y el camino de las obras. Son dos caminos totalmente diferentes. Como vimos en Romanos 9, 30 al 33, tristemente, la mayoría de los judíos ha seguido el camino de las obras, en lugar de seguir el camino de la fe en Jesucristo, que obviamente es el único camino que conduce hacia la salvación. Tal como vimos en el video anterior, es el ser humano, es el hombre el que decide por su propia cuenta si Jesucristo se convierte en su Salvador o si Jesucristo se convierte en su piedra de tropiezo, tal como le ha sucedido y le sigue sucediendo a la mayoría de los judíos. Vimos también que la salvación es por fe, no por obras. Eso fue el video anterior. Romanos, la carta a los Romanos, nos enseña que la salvación, se recibe por creer, no por hacer. Lo mismo nos dice Gálatas 2:16, donde se lee lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, dice, por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Repito, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esta cita es totalmente clara en revelar que el ser humano el ser humano no puede ser justificado por medio de las obras de la ley, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. No debemos olvidar que aún en el tiempo del Antiguo Testamento, Abraham fue justificado por creer. Abraham fue justificado por creerle a Dios, no por hacer obra alguna. Ahora, en el tiempo del Nuevo Testamento, eso no ha cambiado. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. En Romanos 9, 30 al 33, el apóstol Pablo ya dijo en qué tropezaron los judíos. Obviamente tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. Ahora aquí en Romanos 10 va a explicar cómo fue que tropezaron. ¿Y cómo fue que tropezaron? En que hicieron su propia justicia, generaron su propia justicia y no se sometieron a la justicia de Dios. Acerca de ello, en Romanos capítulo 10, versículos del 1 al 4, se lee lo siguiente: hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. En esta cita, el apóstol Pablo explica con mayor detalle
el tropiezo. El apóstol Pablo acá nos va a explicar con mayor detalle el tropiezo que los judíos han encontrado en Jesucristo. El apóstol Pablo inicia diciendo, hermanos, dice, ciertamente dice, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, dice, es para salvación. Cuando el apóstol Pablo dice esto es porque está totalmente seguro que sus hermanos judíos no son salvos. Por eso él ora por la salvación de Israel, y nosotros también tenemos que orar por la salvación de Israel, ya que él sabe perfectamente que los judíos no van a ser salvos, o mejor dicho, Dios no los va a recibir mientras no reconozcan que Jesucristo es el Mesías que Jehová le prometió al pueblo de Israel. Después de ello, el apóstol Pablo dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Cuando el apóstol Pablo afirma que los judíos son celosos de Dios, no lo dice porque lo haya leído en algún libro, ni lo dice porque alguien se lo haya contado. Lo dice porque si algún judío fue celoso de las cosas de Dios, fue precisamente Saulo de Tarso. Con eso, el apóstol Pablo se está refiriendo al hecho de que los judíos eran y siguen siendo totalmente religiosos. Ayunaban, diezmaban, guardaban el día de reposo. Oiga, pero por tener sus ojos siempre pendientes en el cumplimiento de las obras de la ley, por eso fue que no pudieron ver en Jesucristo a su Mesías Salvador. Y de esa cuenta lo rechazaron y lo siguen rechazando. Por eso es que el apóstol Pablo termina diciendo que su celo no es conforme a ciencia, lo cual significa que los judíos realmente aman a Dios y desean ser justificados, pero a su manera, y eso no se puede. Lo anterior nos enseña que la fe puede ser muy honesta, como la fe de mucha gente. La fe puede ser muy honesta y muy profunda, pero si no es como Dios manda, disculpe, Dios no la acepta. El problema es que el celo de los judíos no está basado en la fe, sino en las obras de la ley. Después de referirse al amor casi enfermizo que tienen los judíos por el Dios de Israel, en Romanos 10:3 el apóstol Pablo dice, oiga, porque haciendo a un lado la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Con esto, el apóstol Pablo ilustra el tropiezo de los judíos en 3 frases que son muy interesantes y son las siguientes. Primero, dice, los judíos ignoraron y siguen ignorando la justicia de Dios. Con ello, el apóstol Pablo está diciendo que a los judíos les tuvo sin cuidado lo que Jesucristo hizo y enseñó en Israel. Para ellos Jesucristo no era y no es más que un hijo de fornicación. Segundo, los judíos, dice, establecieron su propia justicia. Su peor tropiezo es ese, establecieron su propia justicia. Aquí inicia su problema. Con esto el apóstol Pablo está aclarando que los judíos establecieron, dice, su propio camino para querer llegar a Dios, y lo establecieron por medio de las obras de la ley, y todavía siguen haciéndolo a pesar de que el templo de Jerusalén ya ni siquiera existe. La ley no puede existir si no hay templo. Tercero, los judíos no se sujetaron a la justicia de Dios. Los judíos incrédulos, como establecieron su propio camino, no se han sujetado en el pasado ni se sujetaron actualmente a la justicia de Dios, la cual fue revelada por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, ¿Israel es el único pueblo culpable de establecer su propia justicia? No, ese es el pecado de todos los pueblos del mundo, porque cada pueblo ha erigido su propio Dios y su propia manera de querer llegar al reino eterno. Por último, en Romanos 10:4 el apóstol Pablo dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia o para salvación a todo aquel
que cree. Con esto, el apóstol Pablo es totalmente enfático al decir que durante todo el tiempo de la ley, Cristo fue la meta a la que apuntaba la ley. Por eso es que el día de reposo, los sacrificios, las ofrendas, todo lo del Antiguo Testamento era figura de Cristo. Pero ahora en el tiempo de la gracia, en que la meta ya fue alcanzada, porque Cristo ya vino e hizo lo que tenía que haber hecho, la búsqueda o la meta de la ley ya llegó a su final. La ley de Moisés, con todas sus obras, se dirigía, como dice la Escritura, hacia Cristo. Exactamente como un tutor que lleva de la mano a un niño hacia su maestro. Pero en el momento en que el tutor entrega al niño a su maestro, la función del tutor se termina. La ley fue exactamente igual. De ello, en Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 25, se lee lo siguiente: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Esta cita es totalmente preciosa y clara, porque en ella, en 4 puntos, el apóstol Pablo explica exactamente la situación de cada uno de los 2 tiempos de los que se compone la historia del pueblo de Israel, de Dios. Primero, el apóstol Pablo dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados, dice, bajo la ley. Con esto el apóstol Pablo se está refiriendo al tiempo de la ley, al tiempo antes de Cristo. Pablo dice que en el tiempo de la ley los judíos estaban confinados bajo la ley. Eso significa que los judíos vivían prisioneros o eran prisioneros de la ley. Por eso se dice que el tiempo de la ley era un tiempo de esclavitud, o fue el tiempo de la esclavitud. Segundo, luego aclara que estaban confinados, dice, o encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Con esto el apóstol Pablo aclara que los judíos estaban prisioneros de la ley, pero había un objetivo especial. ¿Cuál era ese objetivo? Ser llevados, dice, a la fe que iba a ser revelada en el tiempo de la gracia por medio de Jesucristo. Tercero, el apóstol Pablo dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados o salvados por la fe. Cuando el apóstol Pablo dice que la ley fue el ayo que guiaba a los judíos hacia Cristo, está diciendo que la ley era el tutor que guiaba a los judíos hacia Cristo. Pero lo hacía, dice, con el objetivo de que los judíos fueran justificados o salvados por la fe. ¿Por qué? Porque las obras no salvan. Y de esa cuenta ellos abandonaran las obras de la ley. Cuarto, finalmente el apóstol Pablo dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Con esto el apóstol Pablo está aclarando que toda persona, judía o gentil como nosotros, que sea justificada o salvada por medio de la fe en Jesucristo, ya no tiene por qué preocuparse de las obras de la ley. ¿Por qué? Porque la ley como ayo, la ley como guía, ya terminó su función. Lo anterior significa que del mismo modo que en el momento en que el tutor entregaba al niño a su maestro y ahí terminaba su función, así también la ley en el momento en que llevó a los judíos creyentes al maestro que es Jesucristo, ahí terminó su función. Y por eso el apóstol Pablo finaliza afirmando que ya no estamos bajo el ayo. Claro que no, estamos bajo la gracia. Todos los creyentes, judíos y gentiles que hemos sido justificados por Cristo, ya no estamos bajo la ley, ya no tenemos absolutamente nada que ver con las obras de la ley. ¿Por qué? Porque el fin de la ley
era Cristo. Así que en Cristo los cristianos somos justificados por fe, sin las obras de la ley, tal como se revela también en Romanos 3:21. Esto significa que el ser humano es justificado o salvado únicamente por la justicia divina y nunca por la justicia humana. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que Gálatas 2:16 revela claramente que ningún ser humano puede ser justo o salvo por medio de las obras de la ley, sino solamente por medio de la fe en Jesucristo. Segundo, que Romanos 10:3 revela que el tropiezo de los judíos fue que ignoraron y siguen ignorando la justicia de Dios revelada en Jesucristo y han establecido su propia justicia por medio de las obras de la ley. Pero esa justicia no salva. Tercero, que los judíos, como establecieron su propia justicia, no se han sujetado ni se sujetan a la justicia de Dios y por eso rechazan a Jesucristo como su Mesías, pero eso los condena. Cuarto, que Romanos 10:4 revela que el fin de la ley es Cristo, para justicia, dice, a todo aquel que cree. Esto significa que la meta a la que apuntaba la ley era Cristo, de tal manera que venido Cristo, la ley ya terminó su función. Quinto, que Gálatas 3:23 al 25 revela que la ley fue el tutor que Dios utilizó para guiar a los judíos hacia Cristo, para llevarlos hacia Cristo. Por lo que, del mismo modo que el tutor al entregar al niño a su maestro termina su función, así también la ley, en el momento en que llevó a los judíos creyentes al maestro que es Jesucristo, ahí terminó su función. Y por eso es que los cristianos, judíos o gentiles, ya no estamos bajo la ley. Muy bien, aquí finalizo este otro tema. Por favor, analícelo. Y si usted aprendió algo nuevo, compártalo para que otros conozcan una manera distinta de entender este pasaje bíblico. Y si usted no se ha suscrito a este canal, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.